mogollón. Y ahora damos comienzo ya a la primera mesa. Os la presento. Hemos dispuesto una mesa que es esencial y considero que ineludible para cualquier musicoterapeuta. Y lo es tanto como tener un instrumento afinado, la temática que os vamos a presentar. Me refiero, sin dar más vueltas, a la investigación como puerta para el desarrollo profesional. Esta es una de las principales vacunas que ponemos a los alumnos del máster. Les previene de creer que hacer musicoterapia es solo tocar, cantar y acompañar a otros. Esto es solo una parte que necesita de la parte científica, del diseño de experimentos, del control de variables, de la toma sistemática de datos, del análisis y la explicación de los mismos. La investigación es la única puerta hacia el reconocimiento institucional y profesional. Quiero dar paso en esta mesa a Carmen Arenas, a la que habéis escuchado ahora mismo, que además de vicedecana es doctora en trabajo social. La acompañan en la mesa José Alberto Sotelo, doctor en psicoanálisis y musicoterapeuta, egresado de UNIR, de la primera promoción, y Log Rodríguez, que es doctoranda en este momento, egresada de la UNIR también, y especialista en cuestiones de género, y además, y recientemente, comisionada de la World Federation of Music Therapy en la Comisión de Inclusión e Igualdad. Os dejo con ellos y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias, David. Pues si hace unos minutos, en la bienvenida, quería recordar o quería hablar del poder de lo cotidiano, ahora me voy a permitir el lujo de ser un poco más atrevida con mis compañeros de mesa. Y me gustaría retarles y retaros a vosotros y a vosotras, multoqueros y multoqueras, parafraseando a Xavier Zubiri, cuando él nos habla de la opacidad de lo cotidiano. El filósofo viene a decirnos que la realidad, a fuerza de estar tan presente y tan inscrita y tan impregnado de lo constitutivo, de lo obvio, se nos hace opaca, porque no tiene ese contraste, esa opacidad que es lo que llama la atención al ser humano. En relación con este reto de medir, contar, conocer la realidad, en la investigación, en este trabajo de traer esa cotidianidad y esa realidad al dato, a la palabra, ¿qué tipo de estrategias metodológicas creéis que son más adecuados para medir o para conocer la musicoterapia? ¿Sois más de un enfoque más positivista, más cuantitativista? ¿Quién le gustaría empezar a hablar? Gracias, Carmen. Pues depende un poco del nivel del que estemos hablando, porque, claro, no es lo mismo empezar, haces un máster con una asignatura difícil, pero sabes que para innovar tienes que investigar. Sí que tienes que entrar ahí, pues hacer cosas muy sencillas. Pues algo no demasiado complicado, que vaya entrando un poquito, sin demasiado recorrido, pues recoger éxito y sobre todo no perder contacto con las instituciones con las que estás formándote, etcétera, etcétera. Puedes tener un apoyo bastante bueno si estás iniciándote. Si ya estás trabajando y tienes un grupo, por ejemplo, pues quizá puedas asesorar a alguien sobre, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar una medida estándar para trabajar con el grupo, por ejemplo, la ansiedad, que está en todas partes. Es como, ¿no?, como divino, ¿no? Y si tuvieras la suerte de tener un grupo que no tiene ansiedad, para controlársela. Entonces, buscamos una escala sencilla, muy probada, por ejemplo, la Hamilton, y se la aplicamos. Ya tenemos un dato. ¿Y qué hacemos con esto? Pues si esto lo hacemos regularmente, ya estamos investigando, aunque solo cojamos datos. Entonces, si tenemos una red, vamos a llamarla regional primero, toda Hispanoamérica, pequeñita, donde hay una base de datos, todo el mundo publica en español, por ejemplo, no pasa nada porque publica en otro idioma, pero y ahí vamos viendo cosas o simplemente contactando con tus entidades favoritas, por ejemplo, UNIR. ¿Qué tienes? Tengo estos datos, ¿qué hacemos con ellos? Ah, pues mira, con estos datos podemos hacer esto, esto y esto. Y ya estamos trabajando un segundo nivel.
Mira, Alberto, por ejemplo, me pongo la medalla, perdonar, ¿qué hacemos? He conseguido contra esta hipótesis, por ejemplo. Pues vamos a ver qué hacemos más adelante, y cosas así. Si ya es muy especializado, pues ya hay que darle visibilidad a la investigación, hay que trabajar la publicación, pues con jornadas, etcétera, etcétera. Básicamente tendríamos varios niveles. El primero es muy elemental, pero ya el último hay mucho compromiso. Es muy comprometido. Bueno, pues a ver, yo por ejemplo, obviamente como feminista, no puedo obviar la realidad de que entiendo que la investigación, e incluso lo que es la parte de práctica clínica, pues tenga esa perspectiva de género y perspectiva feminista, ¿no? O sea, creo que es algo fundamental, ¿no? Y un poco enlazando, ¿no?, con Xavier Zubiri, que él hablaba de esta cotidianidad, ¿no?, que queda opaca. Sarah Harding, por ejemplo, ¿no?, también es una filósofa que yo creo que ha hecho aportaciones muy interesantes a la ciencia, ¿no?, desde esa perspectiva feminista. Ella, por ejemplo, sí que planteaba esa necesidad de que toda investigación tenga o no pierda de vista el punto social, ¿no?, en el que bueno, pues se pueda ver un poco todas esas construcciones de género, ¿no? O sea, de cómo al final pues la investigación no es neutra, ¿vale?, sino que realmente nos encontramos que muchas veces hay toda una serie de sesgos de género que se han ido reproduciendo a lo largo de la historia y que ya más recientemente pues está un poco empezando como a destapar, ¿no?, hacia ahí. Me viene el caso, por ejemplo, o sea, Bernardine Harley, que es una cardióloga, y fue un poco la que introdujo un término, el síndrome de Gentle, que es al final que ponía en evidencia de cómo muchas veces las enfermedades cardiovasculares han sido diagnosticadas en base a la ciencia desde ese constructo más androcéntrico, ¿no? Es decir, que se toma como referencia a los hombres la sintomatología de un infarto cardíaco en los hombres y no se toma tanto en cuenta pues la sintomatología de las mujeres, que eran derivadas, sobre todo en urgencias, hacia otro tipo de patologías más relacionadas con lo emocional o con lo psicológico, ¿no? Pues tiene un ataque de ansiedad, ¿no?, cuando realmente lo que esa mujer estaba sufriendo era un infarto, ¿no? Entonces sí que creo que es importante que al final todo nuestro enfoque, tanto de práctica clínica como de investigación, tenga en cuenta esa perspectiva, ¿no? O sea, y de hecho cada vez más las investigaciones, o sea, tienen en cuenta, ¿no?, la perspectiva de género y la pertinencia de género. En esa aproximación a la realidad, cuando trabajamos con personas en las que cada una de nosotros y de nosotras tiene sus propias características y tiene sus propias cualidades, ¿cómo pensáis que podemos aterrizar esa recogida de datos, ese interés por conocer más a todas las personas? ¿Cómo pensáis que podemos recoger y que podemos introducir de una manera sencilla en nuestro hacer cotidiano como profesionales de la musicoterapia esa labor que de alguna manera ponga de manifiesto todo lo que tiene que ver con el saber hacer de la musicoterapia? ¿Cómo pensáis que se puede incorporar pues desde unos niveles sencillos, como decías, Alberto, o a unos niveles mucho más desarrollados, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar la investigación en nuestra práctica diaria? Lo primero es formación. Hay que plantar una semilla, que es lo que hacemos en el máster, y vamos orientando hacia varios caminos, ¿no? Hace falta el interés, pero suponemos que un musicoterapeuta va a tenerlo, ¿no? Y es ver qué es lo que uno tiene, ¿no? Si trabajas con un paciente, pues ahí lo que vas a tener es impacto, un caso único. Si ya tienes varios casos, modelos de diseños de caso único, un análisis de casos, ahí tenemos impacto también. ¿Queremos visibilidad? Los números venden, los números, digamos, convencen, ¿no? Entonces, cuantitativo, método cuantitativo. Si lo que queremos es profundizar en el motor de un fenómeno, si lo que queremos es encontrar las variables como son, que es muy difícil, y no manipularlas, cualitativo. ¿Qué es lo bueno? Mixto. Puedes empezar, por ejemplo, en el primer nivel. Pues vamos a aprender a tomar datos rigurosos, en contacto con la realidad, porque la investigación te da con la realidad de frente. Y hacemos un diseño sencillo
como un pretest y un post-test de un solo grupo, incluso un diseño de un grupo con solo post-test. No aporta mucho, pero es un buen principio para los principiantes. Podemos entrar en lo cuantitativo también con 2 grupos, un análisis, un contraste de hipótesis, etcétera, porque lo que se pretende es eso, verificar o refutar hipótesis y determinar la relación causa-efecto. Ese ir aterrizando poco a poco es ese interés que se tiene creando asociaciones, por ejemplo, enlazadas, que esto es un problema que yo veo siempre, que hay como una rivalidad entre diferentes asociaciones, ¿no? O fundaciones o sociedades, ¿no? Crear una red compleja que al final haya una nube de datos que podamos echar mano todos de ella para ir evolucionando, incluso impartir pequeños cursos de 2 horas para ciertos conceptos, ¿no? O sea, que sí se puede introducir, incluso desde el principio, porque ya sabe, son cosas más complicadas. ¿Quieres innovar? Vamos a ver cómo podemos investigar en esto, ¿vale? Es decir, vamos a meter ahí la investigación despacito, sin prisas, sin ningún lujo, algo muy sencillo, pues un inicio. Bueno, pues iba a decir lo mismo. Así que me sumo a lo que has dicho, que creo que es, vamos, totalmente fundamental. O sea, yo de hecho, que terminé hace poquito realmente el máster, hace 2 o 3 años, si no recuerdo mal, y estoy ya con el doctorado, ¿no? Es decir, ahí pues esa semillita que se sembró, pues me despertó una serie de inquietudes, ¿no? O sea, pues porque vi una serie de carencias, me parecía que era importante, ¿no? O sea, en mi caso concreto, que trabajo sobre todo en temas de género, violencia de género y tal, pues me encontraba con la realidad de que apenas existen estudios. O sea, a nivel mundial estamos hablando de que solamente hay 13 investigaciones realizadas sobre musicoterapia y violencia de género. Por lo tanto, a la hora de yo misma poder presentar mis propios proyectos de práctica, ¿no? O sea, de intervención, pues me encuentro que tengo muy poco sustento de evidencia científica que pueda haber, ¿no? O sea, dentro de esos estudios, además, pues bueno, 2 de ellos están dirigidos específicamente a musicoterapeutas y el resto de los 11, 10 de ellos son estudios de caso. Por lo tanto, muchas veces de cara a la comunidad científica, pues bueno, como que los estudios de caso no nos los miran como con buenos ojos, ¿no? O sea, no termina de ser algo de peso, ¿no? Sí que estoy con Sotelo con lo que plantea al final, pues bueno, de esta parte mixta, vamos a decir, ¿no? Que pueda conjugar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo como una manera de darle como mucho más peso, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a nivel de práctica diaria yo creo que no hace falta tampoco que la gente se esté planteando decir, bueno, quiero ser investigadora. Bueno, pues por lo menos va recogiendo los datos, ¿no? O sea, aunque sea cosas muy sencillitas, ¿no? De cada sesión que se va haciendo, que lo importante yo creo que de la musicoterapia es que trabajamos de manera interdisciplinar, ¿no? Y multidisciplinar. Por lo tanto, o sea, si tú no te animas a hacer un trabajo de investigación de manera individual, siempre te puedes juntar con otras personas, ¿no? O sea, tanto de la profesión como de otras disciplinas que se puedan, ¿no? O sea, jugar a hacer pues más trabajos de investigación en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que vayamos recopilando datos que en algún momento ya se utilizarán. Aquí abro otro paréntesis, ¿no? ¿No pensáis que tiene mucho que ver la curiosidad con la investigación? Es decir, si uno no... Tú decías, encontré un hueco, ¿no? ¿No creéis que de alguna manera, si no existe algo, ¿no? Que nos llama la atención, que nos despierta de alguna manera, ¿no? Que nos hace un pelín, si queréis, de ruido, utilizando un lenguaje más próximo, que sin ese motor inicial es difícil conceptualmente pasar a pensar en términos de investigación? A lo mejor es simplemente eso de quiero curiosear, ¿no? Quiero saber un poco más de esto, me gustaría, ¿no? Intentar entender. ¿Cómo empezaste? Porque eres doctor, hace tiempo ya que iniciaste la investigación. ¿Había ahí curiosidad, interés por conocer? Yo creo que el principal escollo es después de la curiosidad, cuando se ve la complicación. Y ahí es donde estamos. Es decir, vamos a meter, claro, esto es sencillito, se pueden hacer tips muy sencillos, no con la pretensión de venga, como decía la compañera, ¿no? Lau. Sino vamos a empezar a rodar. Vamos a empezar a rodar y a ver qué me va apareciendo. Y claro, la curiosidad, cuando ya no es un fin en sí mismo, sino que es
un medio para, entonces la investigación se convierte en, una cartilla, ¿no? Para manejar esto. Yo creo que el principal escollo es ver la dificultad después de la curiosidad. Pues yo creo que el ser humano en sí es curioso. ¿Quién no daría cualquier cosa por una buena historia? O sea que sí, ¿no? Y yo lo veo así. Sí, bueno, a ver, yo en mi caso, o sea, sí que me considero una persona como muy inquieta, ¿no? Entonces, o sea, sí que al final, bueno, quienes me conocen, ¿no? Blanca Guillén al final también, ¿no? Que me ha ido acompañando con todos estos self-experience que ha ido haciendo, pues sabe que soy una persona muy disfrutona, ¿no? Y que al final, pues cualquier cosa que emprendo es como que a tope ahí, o sea, sin límite, ¿no? O sea, disfruto mucho de las cosas nuevas, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que al final sí que es una base muy importante, ¿no? De esa inquietud de realmente de querer conocer, de querer buscar, ¿no? Mi madre siempre dice que cuando yo era pequeña, pues eso, que les desmontaba todas las radios y, o sea, que era por investigar, luego nunca funcionaban, evidentemente, o sea, pero bueno, o sea, sí que es verdad que al final esa inquietud, ¿no? De querer conocer, ¿no? O sea, sí es cierto que esa forma parte del ser humano, pero yo creo que hay personas que nacen con más cualidades hacia ahí que otras, ¿no? Entonces, sí. Y darse el permiso, ¿no? Y darse el permiso. Porque yo creo que tú has dicho otra palabra clave, que es disfrutar. Yo estoy de acuerdo contigo también, si me permitís, Alberto, pues esta dificultad que tiene, pero que al final es una competencia y que son aprendizaje de un montón de herramientas y de formas y de lenguajes cuando nos acercamos al mundo de la investigación, ¿no? Pero en el fondo también creo que es muy importante el aprender a disfrutar de ello, ¿no? Y cuando uno resuelve su X, ¿no? Y puede decir eureka, ya lo entiendo, ya sé por qué esto ocurre. Creo que el momento de disfrute también es muy importante y a la vez alienta, ¿no? El hacerse la siguiente pregunta y el siguiente reto. Había una de las cosas que estabais planteando que decías, me pareció entenderte, que de involucrar a otros, de no estar solo, de generar una base de datos donde todos podamos compartir. Esto no va de uno solo, ¿verdad? No, además tengo que decir, para ser justo, que la idea no es mía, es de David, el Sherpa que acompaña. Ajá. Entonces, claro, hay que hacer equipo, porque también lo ha presentado, que es tanto lo que hay que controlar que una persona sola, esos tiempos de grandes autores ya pasaron. Ahora sí hay grandes autores, sigue habiendo grandes sesudos, pero la gran mayoría que somos normales, pues necesitamos a otros. El ser humano es un ser gregario y para esto también. Sí, totalmente de acuerdo, y además el que ha comentado algo que creo que sí que es muy importante, ¿no? O sea, al final es estos, bueno, vamos a decir, o no sé si conflictos o esos redes de intereses que existen muchas veces que no permiten que podamos crear una red real, ¿no? Entre musicoterapeutas. Yo creo que mi llegada a la musicoterapia, o sea, una de las primeras cosas que me empezó a llamar la atención es precisamente, bueno, pues como esos grupos diferenciados de tú eres parte de mis amigos y si no formas parte de mi grupo, entonces, ¿no? O sea, no, como que no encajas, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? O sea, hay como demasiados conflictos internos, creo, a nivel de musicoterapia, que obviamente pues es una lección yo creo que importante que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es decir, de qué manera estamos trabajando con la cohesión de grupo cuando entre nosotros a nivel interno no somos capaces de trabajar de manera cohesionada, ¿no? Entonces eso hay que corregirlo, ¿no? Y precisamente ahí la perspectiva feminista es precisamente lo que nos interpela a trabajar desde una conciencia mucho más de cohesión social, ¿no? Sin realmente, bueno, vamos a decir así, hablando en coloquial, ¿no? Esas machiruladas de que este territorio es mío, ¿no? Y no te permito que entres en mi territorio. Pues eso hay que empezar, yo creo que un poco a romperlo. ¿Cómo pensáis que podemos interconectarnos más? Es decir, todos los profesionales, todas las instituciones, los diferentes personas, ¿no? Que estamos en el mundo de la academia y en el mundo de la práctica. ¿Cómo podemos hacer desde lo sencillo, desde lo
desde lo fácil, ¿no? Porque yo creo que al final las cosas que salen son las cosas sencillas, las cosas en las que uno se puede apoyar y no supone un súper esfuerzo. ¿Cómo podemos hacer para vincularnos más? Visibilidad. Una bengala al aire, cuanto más luminosa mejor. Y ahí hay que entrar en la excelencia. Es decir, se entiende que hay un camino y pues los que estén arriba lanzan la bengala. Yo creo que itinerarios compartidos, o sea, ahora mismo lanzamos el mensaje que el que quiera pues puede escribirnos, puede trabajar con nosotros, puede empezar dándonos los datos y se los devolvemos con orientaciones que ya ha pasado en algún TFM. Y luego esto, ahora que lo pienso, lo del trabajo fin de estudio es un buen momento para entrar ahí, porque no tiene presión de ningún tipo, solo académica, por el tiempo ahí es oro, pero sí se puede trabajar bastante esa iniciación. Por lo menos salir con esa, decir, aquí hay cosas que tengo que trabajar más, centrarme más, las medias, las desviaciones típicas, no sé qué, todo eso se puede trabajar así, ¿no? Entonces, si estamos conectados, sería maravilloso que haya una conexión extensa y amplia, ¿no? Pero la visibilidad, es decir, publicar jornadas, congresos, todo lo que se pueda hacer en ese sentido, yo creo que está bien. Y esto de las bases de datos, yo dejo mis datos de contacto, no dejo nada más. En esa base de datos imaginaria en mi cabeza, en la que estamos todos conectados, y yo entro, veo y escribo a quien necesito. Y seguro que quiere, y si no quiere, pues querrá otro, o si no puede, ¿no? Yo creo que es una cuestión de movilidad, de moverse y hacerse visible. Creo que sí. Es verdad que el trabajo fin de titulación es un buen momento, ¿no? Sí, un trampolín, me gusta esa idea del trampolín para iniciarnos en vías en la investigación y en esa, dejadme que plantee esa recogida de datos y ese cuestionamiento, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo y esa implicación y ese disfrute del trabajo que se hace, ¿no?, a través del trabajo de fin de titulación y con ese acompañamiento de ese director o directora de tesis que sabemos que nos va a guiar y que nos va a ayudar a decidir por métodos y por técnicas de investigación. ¿Alguna idea más? Un poco recogiendo la parte de visibilidad, ¿no? O sea, esa importancia al final de hacernos visibles y tal. Yo creo que además es una de las cosas que estamos trabajando pues en esta comisión nueva que hay dentro de la World Federation, es precisamente todo el tema de la igualdad, de la equidad, de la inclusión, de la accesibilidad, ¿no? Y sobre todo es hacer un poco el análisis, vuelvo otra vez a la perspectiva de género. Me rayo un poco con el tema, pero sí que es verdad que creo que es necesario que hagamos una mirada crítica, ¿no? O sea, al final las miradas inmanentes es lo que nos permite avanzar, ¿no?, en lo que es la evidencia científica, ¿no? Si no tuviésemos la perspectiva de género sería algo parcial, no sería algo real, ¿no? Y eso nos permite muchas veces en el punto de la visibilidad ver dónde están las mujeres en musicoterapia. Estamos hablando de una profesión que es feminizada, pero que en la realidad quienes ocupan los puestos de responsabilidad a nivel mundial, no solamente estamos hablando a nivel estatal, o sea, a nivel mundial, ¿no? O sea, quiénes son las personas que dirigen los equipos de investigación, ¿son mujeres o son hombres, ¿no? Todas estas cosas yo creo que sí que es importante que hagamos ese ejercicio también un poco de autocrítica de cómo es posible que siendo una profesión feminizada se esté reproduciendo lo mismo que ocurre en otros aspectos de la sociedad, ¿no? Es decir, que a pesar de que somos mayoría, seguimos estando por debajo, ¿no? Y yo creo que eso sí que es importante, dar más visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, me viene un poco a la mente Carol Robbins, ¿no?, que bueno, mucha gente no la conoce, pero pues sí, posiblemente conocerá el modelo de Nordor Robbins. Entonces ella sí que fue una mujer importantísima, está invisibilizada, que o sea, prácticamente, o sea, es que ni se suele estudiar, ¿no? Toda la aportación que hizo precisamente para el modelo Nordor Robbins, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante precisamente eso, ¿no? O sea, al analizar los sesgos de género que tenemos a nivel social, trasladarlos a la práctica clínica y a la propia investigación, ¿no?, para poder poner en valor, ya no solamente diría que las mujeres, ¿no?, también pues culturas que están pues, minorizadas, ¿no?, que están más invisibilizadas y que son un poco, pues eso, ¿no?, los trampolines que hablábamos al principio, ¿no?, de que estabais comentando con el trabajo de fin de máster, ¿no?, que a mí fue un poco lo que me despertó la inquietud
de querer dedicarme a la investigación, ¿no? O sea, cuando me di cuenta, ¿no?, de que prácticamente cuando estamos hablando de la historia de la musicoterapia, llegamos a la Edad Media y automáticamente es como, pues se nos habla pues de los cantos gregorianos y después ya se pasa ya a la Alta Edad Media, ¿no? Y qué pasa con Al-Ándalus, ¿no?, que ha jugado un papel importantísimo y sin embargo no se menciona, ¿no?, pues porque al final, bueno, pues vivimos en una sociedad con una histórica islamofobia de más de 500 años de antigüedad y es evidente pues que se ha invisibilizado esa parte, ¿no?, pues porque forma parte de nuestra tradición. Pero hay que visibilizar esa realidad porque hay una deuda histórica importantísima, ¿no? O sea, los instrumentos, las prácticas, el tipo de técnicas que utilizamos en la modernidad, ¿no? No son nuevos, realmente ya se estaban aplicando en el siglo X, ¿no? No tenían el nombre de musicoterapia, pero sí que era la música como terapia, ¿no? Yo no sé si aquí hay compañeros o compañeras que les gustaría también participar en la conversación. ¿Hay preguntas o comentarios? ¿Pregunto yo? ¿Alguna cosa que os gustaría comentar más acerca de la investigación? Yo creo que lo que hemos dicho es bastante inicial para moverse en ese sentido. La curiosidad está. Esperemos que no se cumpla de la curiosidad de matar al gato, sino que vaya para allá y siga para allá, porque hay veces que esos escollitos hay que salvarlos. Pero luego es muy gratificante, porque ya dominas el material y ya te metes donde crees que debes. Sí, yo quería preguntaros o que podamos reflexionar sobre la parte que conlleva la financiación de la investigación, ¿no? A día de hoy, para muchos el escollo principal es quiero hacer esto o tengo muy claro que aquí hay un hueco donde puedo investigar y hay no tengo esa curiosidad de la que habéis hablado, he superado ese escollo de ver la dificultad, pero ahora que ya sé lo que quiero hacer y cómo hacerlo, me faltan los medios para ello, ¿no? Entonces no sé si tenéis vuestra experiencia o podemos comentar un poquito cómo creéis que podríamos encaminarnos hacia un desarrollo de las investigaciones financiadas, no sé si por instituciones públicas, privadas, sanitarias, asociaciones, no sé, cómo lo veis o cómo lo habéis vivido y sobre todo aprovechando que LOG está en la World Federation of Music Therapy, también saber cómo se plantea, ¿no? O qué se sabe, porque entiendo que no es lo mismo hablar de nuestro contexto nacional en España a día de hoy que hablar de otros contextos en los que la investigación pues está mucho más desarrollada en general, no solo en la musicoterapia, en concreto en musicoterapia. Creo que hay un factor de sorpresa o factor que llama la atención solo por el nombre que en otros casos no tenemos, pero por otro lado en España también tenemos ese problema de no estar reconocidos a día de hoy o que mucho talento investigador en España se acaba marchando y o bien se siente en una universidad como UNIR que tiene esas vías para permitirte desarrollarte académicamente y de manera investigadora o bien acabas teniendo que marcharte a otro sitio. Entonces, bueno, reflexionar un poquito de esto si os parece, porque me parece muy interesante saber vuestra opinión al respecto. Muchas gracias. Cri, cri, ¿no? Sí que es cierto que el tema de la financiación yo creo que es un problema importantísimo, ¿no? O sea, yo en mi caso, o sea, parto de que hay mucha parte de autofinanciación para poder hacer desarrollar mi tesis doctoral. Bueno, me queda un año de intervención viajando por diferentes centros de acogida de violencia de género. Estos viajes, pues al final me los tengo que autofinanciar, pues porque, bueno, una ya tiene una edad, aunque no lo parezca, no, es broma. Y entonces, bueno, o sea, muchas veces te encuentras con que las becas que sales, pues, becas para gente joven, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, ¿y qué pasa con las que tenemos 50 años, ¿no? Que ya pasamos de cintura de avispa a cintura de obispo y realmente no tenemos tampoco esas vías de acceso, ¿no? Tan fáciles, ¿no? La gente también sigue estudiando más allá de la juventud, ¿no?
Lo que sí yo creo que es importante es el no tener miedo a pedir, desde hacer un crowdfunding. Yo al final, pues bueno, me he ido acercando personas pues, cercanas, pues empresarias, empresarios, pues bueno, pues un poco hacer un pequeño crowdfunding para que me puedan ayudar a sustentar toda esta parte de la investigación, ¿no? Y sí que creo que a nivel internacional o a nivel nacional, ¿no? De las organizaciones, pues un poco de federaciones y demás, sí que hacer también ese ejercicio de ver de qué manera se van pudiendo sustentar, porque es lo que comentabas, no es lo mismo países que tienen un reconocimiento de la profesión, ¿no? Que incluso a nivel económico puedes vivir de la profesión, a países pues como el nuestro, que realmente al final, bueno, pues la musicoterapia no está reconocida, pero por ejemplo las tarifas, vamos a decir, de lo que cuesta una formación de especialización y tal, estás pagando lo mismo que pagaría un país, pues por ejemplo, que está reconocida la profesión, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que sí que son importantes, que tenemos que ver de qué manera se puede ir buscando, ¿no? Yo de la World Federation no te puedo hablar porque realmente, bueno, estamos en ello. O sea, en la comisión sí que es uno de los puntos que estamos dialogando, ¿no? O sea, de qué manera se puede darle más sustento a personas, ¿no? Pues que están en minoría, ¿no? O en desigualdad de oportunidades con respecto a otro. Entonces, el año que viene, ya si eso lo contestaríamos, ¿no? Pero sí que creo que es importante eso, no tener miedo de pedir, ir a embajadas, ¿no? O sea, yo en mi caso, por ejemplo, bueno, pues dentro de lo que es el colectivo de trabajo con mujeres, pero dentro de las mujeres es un amplio abanico muy amplio, ¿no? Entonces, pues bueno, me estoy yendo incluso hasta embajadas, ¿no? O sea, es decir, pues si el 80% de la población de mujeres con las que trabajo son mujeres inmigradas, pues bueno, pues voy buscando a ver si por lo menos, ya que no hay unas becas o subvenciones que pueda acceder, a ver si por lo menos una financiación privada me pueda sustentar. Estoy totalmente de acuerdo. No, no hay que tener miedo a plantear algo si se plantea correctamente, y ese puede ser un buen comienzo. Pero yo, por ejemplo, no tengo experiencia más que el año pasado, que estuve todo el año preparando un proyecto y luego me salió sobre violencia de género. Además, yo tengo experiencia en financiación en ese campo, de trabajar con hombres condenados por malos tratos a los que se les ha sustituido la pena, un par de miles, y luego mujeres muy maltratadas, ¿no? Muy poquito dinero, no se puede vivir de eso, no se puede dejar de trabajar para poder vivir de eso, aquí no se puede, en principio, ¿no? Y luego el equipo también, el equipo cuando no hay dinero se va, se esfuma, a ese nivel, ¿no? Entonces, pues opino lo mismo, ir a la Coca-Cola, perdón por la publicidad, ir a asociaciones de padres, a moverse por todas partes para hacer fuerza, claro. Consejerías, ministerios, ya sabes. Bueno, Coca-Cola no, que financia genocidio. Yo soy más de lo concreto. Yo creo que las respuestas siempre están mucho más cerca, la verdad. Yo creo que ante una misma curiosidad, ante un mismo interés, ante una misma motivación, creo que podemos encontrar la fórmula de plantearlo desde lo cercano. Esa ha sido mi experiencia siempre. Si yo tengo una carrera muy rara de trabajadora social porque he hecho más investigación y evaluación que trabajo social al uso. Entonces os puedo decir que desde siempre yo he podido trabajar con lo cercano, con lo concreto, con lo que tenía al lado, y he podido dar respuestas a preguntas que me hacía yo y que me hacían otros, ¿no? Porque he vivido de mi trabajo siempre, ¿no? Y de verdad que creo eso, es decir, que está aquí, es decir, que es simplemente, y lo de simplemente entre comillas, pero sí que hay que atreverse a mirar con otros ojos, a salir de la caja de pensar cuadrada, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que... Quien más me conoce, como tú dices, sabe que utilizo mucho, yo creo mucho en la sabiduría del ama de casa. Y siempre digo que se cena lo que hay en la nevera. Y creo que es una de las cosas más sabias que podemos aplicar. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo mi investigación? Pues con lo que tengo. Con lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es esto, esto y esto. Pues aquí lo planteo. Y creo que eso es una investigación muy
cotidiana, muy real, muy práctica, que se puede vivir con el día a día y que a la vez te hace que desarrolles muchas más habilidades, muchas más competencias y muchas más técnicas, porque no tienes el gran aparato, porque no tienes el gran no sé qué, pero sí que tienes una manera rigurosa, sistemática y científica de llegar a tus datos, de llegar a tus conclusiones. Y eso vale. Y es tan valioso como el último ordenador que hace no sé cuántas revoluciones de cuentas por segundo, ¿no? Yo creo que tener las bases claras es lo más importante. Y luego lo que haya en la nevera. Exactamente. Lo que haya en la nevera, con eso es con lo que voy a trabajar. Si tengo en la nevera pues una embajada, no es el caso, pero si la tengo la utilizo, ¿no? Como Santa Teresa. El día que perdís, perdís. El día que hay acelgas, acelgas. Pues al hilo de que hay que hacer uso de lo que hay en la nevera, ¿no? Creo que esto de la investigación es una cosa irrenunciable. En el editorial, creo que fue del 9, de Mi Sostenido, hablaba de que esto de la musicoterapia tiene dos patas, ¿no? Una es la de la práctica clínica y la otra la de la investigación. Si solamente pisamos con la parte de la pata clínica, pues vamos cojos. Entonces vamos a ir muy cerquita, ¿no? Pero si tenemos las dos, podemos ir, yo creo que bastante más lejos. Entonces creo que es absolutamente irrenunciable, aunque no haya financiación. Los que llevamos años trabajando en esto, pues hemos trabajado eso, conjugando el verbo espabilarse. Nevera vacía. Claro, nevera vacía y a seguir tirando para adelante, ¿no? Porque es un lujo al que no podemos renunciar, porque lo que estamos dejando es una semilla para los que vienen detrás, ¿no? Lo que estaba en el curso de investigación que hicimos hace 4 o 5 meses, ¿no? Pues decía, cuánta información, ¿no? Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de investigar. Bueno, pues sí, hay que tenerlo en cuenta, pero empieza, como decía José Alberto, ¿no? Empieza por la primera pieza y por el primer dato y luego y después mira a ver si ya aprendes a tomar los datos, ¿no? Y no los contaminas, que esta es otra, ¿no? Y a ver cómo mides estas variables. Y bueno, pues es poquito a poquito, son pasos cortos, pero no hay que dejar de darlos, porque si no, socialmente y comunitariamente estamos perdidos, ¿no? Frente a lo que decía Bea, ¿no? Obviamente no nos podemos parecer a Estados Unidos, pero tenemos que hacerlo. Sí o sí. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Disculpadme, pero es que me he quedado en este momento ahí yo en mis primeros pasos como investigadora y como evaluadora, y andaba yo repasando, ¿no? Siempre hay algo en la nevera. A veces aire, pero es verdad lo que dice David, no nos para el aire. Puede estar muy vacía que seguimos adelante. Aunque sea rastras, despacito, seguimos. De verdad que siempre hay algo, ¿eh? Vale. Miraré bien. Aunque sea el vacío, ¿no? A mí sí que me gustaría preguntar, favor. ya que nos has preguntado, Por ahora te voy a favor, preguntar. por favor. Bueno, preguntaros a los dos si en algún momento habéis planteado la posibilidad de que exista un doctorado de musicoterapia en la UNIR. Porque creo que es algo importantísimo. Por favor. Le doy la palabra al director del máster. En nuestros múltiples planes, ¿verdad, Bea? Estamos pergeñando cómo llegar a abrir esto, pero institucionalmente hacen falta ciertos requisitos que hay que cumplir. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello porque consideramos que es un vacío académico que en España no se puede permitir. Y a día de hoy, pues somos los que más estamos apostando por la investigación y estamos trabajando en que esto pueda ser posible. No os podemos decir fechas ni momentos, pero nuestras miras van por ahí porque consideramos que es absolutamente necesario, ¿no? Así como un grado también, ¿no? Entonces, bueno,
Lo que pasa que, bueno, pues las cosas en Palacio, pues ya sabemos por dónde van. Y hay que tener la nevera muy llena. En este caso sí que hay que tener la nevera muy llena para poder hacerlo. Pero sí, forma parte de la estrategia. Muy llena de investigaciones. Es decir, yo vuelvo a retomar otra vez la palabra de Alberto cuando hablaba de los TFMs, ¿no? De verdad que es un trampolín, que no los ninguneemos, que no pensemos que es un trámite más, que no pensemos que es una asignatura más. Yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas cuando las dirijo que es la asignatura más apasionante de todas, pero que es la más difícil. Y que tienen que ser conscientes de ello, porque en el resto va todo muy pautado en UNIT y muy pautado en nuestro ADN académico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que siempre hemos ido a clase, un día u otro día y otro día, y de 5 a 6 esto, y de 6 a 7 lo otro, y de 7 a 8 lo otro. Es decir, el tiempo es esa vida que tenemos, nos la han pautado académicamente y de repente tenemos una asignatura en la que somos libres. Nadie nos pone una hora, vamos a tener una tutoría, 2, 3, 4, las que vayamos acordando con nuestro director y según nuestro progreso, pero nadie nos marca un tiempo, que es a lo que estamos acostumbrados en la vida. Por lo tanto, hay que aprender a jugar con esa libertad de vida, con esa libertad de tiempo, para invertir en esa curiosidad, para invertir en ese reto, porque plantear un TFM, plantear responder una curiosidad desde la investigación, es un reto mayúsculo, que nos va a dar ese pasito más grande, más chico, que nos va a encaminar hacia un futuro, hacia un horizonte que con la suma de todos, es decir, ¿cuántos de esos TFMs van a tesis doctorales? Pues hay algunos, ¿verdad? Pues hay algunos. Y es que sin esa nevera llena de investigaciones, publicaciones, hallazgos, constancias, sin todas esas evidencias, no va a haber nunca sostén para poder defender ante organismos internacionales y nacionales el reconocimiento de lo que hay en otros sitios. Y no vale solo con copiar y pegar, porque igual que no vale una mirada, no vale la otra. Entonces yo creo que en ese sentido es importante que, vuelvo otra vez a las bases, cojamos lo que tenemos cerca, lo que tenemos a mano, lo que tenemos ahora, y de verdad que no minusvaloremos nada, porque incluso en la nada ya hay mucho.